en el Evangelio según San Juan. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, vamos a leer un pasaje que tiene una lección muy hermosa. Voy a empezar a leer desde el verso número 1. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Subió entonces a un monte Jesús, y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, entonces dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Respondió Felipe: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, a sus discípulos les dijo: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. En esta lectura, hermanos, encontramos una situación que podría compararse con las que nosotros pasamos y experimentamos en nuestra vida. Aquí está Jesús con sus discípulos frente a un desafío, frente a un reto, diríamos tal vez frente a un problema por resolver, y un problema grande, porque había cierto nivel de responsabilidad social entre el grupo, ¿no? Porque la gente seguía a Jesús, y pues si lo seguían a un lugar desierto, a un lugar despoblado, habían problemas, porque la gente tenía que descansar, la gente tenía que alimentarse, ¿no? Si no desfallecen. Acuérdense que estamos hablando de zonas desérticas, de altas temperaturas, de mucho calor durante el día y frío durante la noche. Entonces, en el verso que leíamos, en el verso 5, dice que Jesús alzó los ojos, y cuando vio que le había seguido gran cantidad de personas, una multitud, entonces vino él y se dirigió a uno de los discípulos, el que se llamaba Felipe, y le dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero en el siguiente verso hay una aclaración del evangelista de Juan, que interviene acá en medio de este diálogo para hacer una aclaración, y dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Es decir, Jesús, de forma, ¿cómo lo puedo decir? Directa, él estaba poniendo a prueba no solo a Felipe, sino que a todo el grupo de discípulos con esta interrogante. O sea, frente a este problema, frente a esta situación, ¿cómo ustedes lo van a resolver? Porque dice acá: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Además de este momento de prueba, lo que tenemos aquí presente también es que el Señor tiene un plan, que el Señor tiene un propósito. Y sobre todas las cosas, que Él está en control de cualquier situación, la que sea. El pasaje, como les digo, es pintoresco, no es gráfico. Dice: porque Él sabía lo que había de hacer. Es decir, Jesús ya sabía qué es lo que Él tenía que hacer, ¿no? Hijo de Dios, lleno del Espíritu, que camina y se mueve perfectamente, 100% dentro de la voluntad del Padre, tenía ya una noción exacta y precisa de qué era lo que Él iba a hacer. Pues lo que él iba a hacer, usted ya lo conoce, está narrado más adelante, pero antes de eso, él pone a prueba a sus discípulos. Y con esto quiero traer a colación un pasaje que está en 1 Corintios 3:13. Ahí dice así, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego, dice, será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, dice, el fuego la probará. Hermanos, nosotros estamos, para que usted lo sepa, puestos a prueba
todo el tiempo. Mire, todos los días de nuestra vida, tal y como el Señor le dijo a Israel cuando iba en el desierto. Escuche este pasaje que está en Deuteronomio capítulo 8, verso 2. El Señor le dice al pueblo de Israel: te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, dice, estos 40 años en el desierto. Y dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El hecho de que Israel atravesase aquel terrible desierto y que esa travesía fuese saturada de problemas, de pruebas, de vicisitudes difíciles, tenía un propósito, y el propósito era probar al pueblo. Dice, para afligirte, para probarte. Pero luego el pasaje es muy explícito y nos ayuda a comprender qué es lo que se quiere obtener a través de la prueba. Y dice, para saber lo que había en tu corazón. Así es de que la prueba lo que hace es que saca a flote aquello que verdaderamente está en nuestro interior. Y cuando nosotros nos encontramos en diversas pruebas, pues precisamente eso es lo que aflora. Eso es lo que se hace manifiesto. Y es el Señor que quiere saber qué es lo que hay dentro de tu corazón, pero también demostrarte a ti qué es lo que hay dentro de ti. Y entre otros objetivos, la prueba tiene precisamente buscar llegar a ese punto. Aquí, como le digo, volvamos para tener una noción más clara del pasaje. Dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, entonces le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto dice el pasaje, él lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer, la situación que tú vives el día de hoy, el momento por el que estás pasando. Y no importa cuál sea ¿no? Porque por medio de la Biblia vamos a ver las escrituras, ejemplos diversos. A veces está uno en situación de bonanza, y es que lo que pasa es que el Señor te está probando en esta bonanza. A veces estamos en momentos de aflicción, sabe usted, en momentos de terrible prueba, de tormenta, de humillación, pero es el Señor el que te está probando. Y le voy a decir, probó a un individuo que lo llevó a tener las riquezas más grandes. Sí, estoy hablando de Nabucodonosor. Y le permitió construir todo aquel imperio, toda aquella grandeza, todo aquel reino. Babilonia la Grande, así se le conoce en el libro de Apocalipsis. Pero Babilonia llegó a ser un poder hegemónico, mundial, transcontinental en aquellos tiempos. Estamos hablando de 600 años antes de Cristo. Mi hermano, del período de esplendor de los griegos, antes del período arcaico de los griegos, cuando todavía no había surgido la filosofía en el mar Egeo, y un tiempo muy antiguo, permitió que se levantara ese gran poder en Babilonia. Y entonces estaba siendo probado el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia, cuando mira toda aquella grandeza, cuando mira todo aquel esplendor de aquel grandioso reino que le pertenecía, entonces dijo estas palabras: ¿no es esta la Babilonia que has levantado tú, Nabucodonosor, para tu gloria, para tu majestad, para mostrar la grandeza de tu poderío? Palabras necias que mostraban simplemente el problema de orgullo, el problema que había en el corazón de ese rey, que necesitaba aprender humildad a través de la humillación. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Pues el Señor mismo, que le había dado todo, se lo quitó a través de arrebatarle la razón durante unos años, 7 años. Y el pasaje dice, eso está en Daniel capítulo 4, dice que entonces Nabucodonosor fue arrojado con las bestias. Le crecieron las uñas como garras de águila, dice, y le creció el cabello y el pelaje alrededor de su cuerpo como plumas. Y fue contado entre los animales y entre las bestias hasta que le fue devuelta la razón. Y cuando le fue devuelta la razón, confesó con sus labios que todo el dominio y el poder pertenece al Dios del cielo. Ahí, hermano, Nabucodonosor estaba siendo puesto a prueba. Y como le digo, fue alguien a quien Dios encumbró, a quien Dios levantó. Yo le quiero decir, muchas veces Dios a nosotros nos da prosperidad. Y en medio de ella, hermanos, estamos nosotros siendo probados. Le voy a contar de otro caso. Hubo un general sirio, se llamaba Naamán el sirio, era un gran general del ejército sirio, nuevamente que por aquellos tiempos daba muchos problemas a Israel. Se le conoce como el segundo imperio sirio, o sea, después de haber sido un gran imperio cayó y luego se volvió a levantar.
Y de este gran imperio, Naamán era el general de los ejércitos. Pues resulta que a Naamán le cayó una lepra maligna. Y entonces va con un profeta de Dios y le dice, tengo este problema. Y el profeta le dice, lo que tienes que hacer es zambullirte 7 veces en el río Jordán y tu lepra será quitada. Y ese fue el remedio. Y sale el general con todas sus medallas, con sus uniformes y todo, decepcionado, puede usted creer, de la casa del profeta, porque le había dicho eso. Él, dice el pasaje, hubiese preferido que le dijeran que se sumergiera en las aguas del gran río Farfar, que es un río que hay en Siria, y no en las aguas de este río Jordán, un río que parecía un riachuelo y que es un río por el cual no corre agua cristalina, sino que agua lodosa. Y entonces su sierva le dice, si él te hubiera dicho que te bautizaras o que te zambulleras, que te sumergieras en las aguas de ese gran río, lo hubieras hecho, pero porque te dijo que lo hagas en las aguas de este pequeño río, no lo haces. ¿Y qué pasó? Viene Naamán y se zambulle en las aguas del río Jordán y su lepra es curada. ¿Qué hubo ahí? Nuevamente Dios estaba probando el corazón del hombre, pero aquel individuo quería que se le atendiese con pompa, con grandiosidad, con una atención especial que diera satisfacción a su ego, a su orgullo, a su codicia, etc. Dios está constantemente probando nuestros corazones. Vea usted la situación de Abraham también. Y acá literalmente dice que Dios lo estaba probando. Esto está en Génesis capítulo 22. Le voy a leer, dice así. Aconteció después de estas cosas, dice, que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí, en holocausto sobre uno de los montes, el que yo te diré. Usted sabe la historia, ¿no? Abraham hizo los preparativos, se fue al monte, preparó el altar, subió a su hijo en el altar. Mire usted qué cosa tremenda. Estuvo listo, levantó la espada para hacer el holocausto. No había que degollar a la víctima, pero un instante antes de que él hiciese eso, el Señor le dice, detente, no lo hagas, porque es tu hijo y no quiero que me entregues a tu hijo, sino que he visto, le dice el Señor, lo que hay en tu corazón, que no me has rehusado ni a tu propio hijo. Dice en el verso 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Aquí tenemos una ampliación de todo lo que hemos estado comentando, de que el Señor nos está probando y tiene todo aquello un propósito. El propósito es ver si nosotros damos la estatura, si nosotros damos el nivel de aquello que se necesita para que Él ponga en nuestras manos los dones que Él ha predispuesto que tengamos. Y el momento que da precisamente el indicativo de que aquello puede ser otorgado y que nosotros lo podemos recibir y por supuesto que lo podremos administrar, es cuando la prueba da como resultado que estamos listos para ello. Y eso, como le dije, es uno de los motivos, es una de las razones por las cuales existen las pruebas. En el pasaje que leímos para no perdernos, volvamos de nuevo ahí. El Señor le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. La gran pregunta que nos debemos de hacer el día de hoy es el momento actual, el que yo vivo. Es un momento de prueba. Es un momento en el que estoy experimentando una situación para que se salga a luz lo que hay dentro de mí. Y esto es útil en todos los sentidos, porque por supuesto el Señor lo constata, ¿no? Pero sobre todas las cosas nosotros también podríamos tener una noción, hermano, más clara. Una noción más aleccionadora, ¿sabe una cosa? Del estado en el que nosotros nos encontramos. Interesante todo esto, hermano, porque le voy a comentar ahora acerca de una viuda. A ver si usted se recuerda de este pasaje, esto está en Primera de Reyes. Y este pasaje es muy precioso porque aquí lo que se mira es la obediencia de una persona que está en momentos de gran necesidad, pero que a pesar de eso, su intención es agradar al Señor. Su intención es darle a Él, por supuesto, darle a Él la gloria, darle a Él el honor, hermano, que Él se merece.
Vino luego, dice, estoy leyendo Primera de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová. Oiga esto, hermano, es interesantísimo. Y se le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí, dice, a una mujer viuda para que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió él y ella y su casa por muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dado. Es un pasaje, hermano, mire, precioso. Vamos a examinarlo breve y levemente, tratando de encontrar la lección tocante a la prueba, porque viene el Señor y le dice a Elías, he dado instrucciones, dice, he dado orden. Ahí, dice, levántate, ve a Sarepta. Aquí hay muchas cosas interesantes, hermano. ¿Cómo fue que esa mujer recibió la orden? Eso es algo que usted y yo no sabemos. Le voy a decir, por causa de la dureza de nuestro corazón, usted se imagina, ¿no? Y yo también, todos somos así. Nosotros nos imaginamos que un ángel se le apareció, ¿verdad? A esta mujer en Sarepta de Sidón y le dijo, mira, tienes que darle a Elías de comer cuando él venga, algo así, ¿no? O que le dio un sueño, o qué sé yo, que un profeta y le dijo esto y lo otro. Hermano, ¿sabe una cosa? La Biblia dice de que las órdenes están puestas en su palabra. Así es. A nosotros, hermano, el Señor nos manda, ayudemos al pobre y al necesitado. Usted necesita que un ángel le sea enviado para que se le diga esto. Muy probablemente el Señor no lo hará, hermano, porque el Señor ha dejado su palabra y ahí en su palabra están las instrucciones de todo lo que usted tiene y debe de hacer. Juan 5:39 dice, hay que escudriñar las escrituras. En ellas encontramos, dice, el testimonio de Cristo. Hay que escudriñar las escrituras porque ellas nos dan a nosotros el indicativo y ellas son el instructivo de lo que nosotros debemos de hacer. Pues nosotros no sabemos cómo es que aquella viuda recibió la instrucción. Por lo que yo puedo ver acá en el pasaje, ella no esperaba de forma directa a Elías, ¿verdad? Yo no veo que le diga, sí, tú eres el que había de venir. Ya me dijeron que venías para acá. No. Yo veo aquí en medio de todo esto el elemento de la fe, el método del Señor, hermano, el método de la fe. Igual con Elías. A Elías no se le dijo, mira, ve a tal viuda, se llama tal y tal. No, nada de eso, hermano. Como en el caso de Abraham, cuando iba a ofrecer a Isaac, no se le dijo, ve al monte, sino que le dice, ve, y en el monte que yo te diré, ahí lo vas a sacrificar. Es el elemento de la fe que está presente en todo momento. Y entonces acá tenemos que Elías llegó al lugar, y cuando llega al lugar, él se siente inclinado a hablarle a una mujer que está ahí en la puerta de la ciudad. Y esa mujer que estaba en la puerta de la ciudad estaba recogiendo unos leños, y los estaba recogiendo para ir a hacer un poco de pan, porque había una sequía, que era una sequía que no era solo de Israel, sino que era una sequía regional. Saber qué fenómeno, hermanos, estaba ocurriendo, ¿no? Pero no había llovido en mucho tiempo. Y entonces, pues la gente estaba hambrienta, ¿no? Y los alimentos escaseaban. Y en medio de esa situación de escasez, ese es el punto, el Señor le pide a una mujer que le dé. Parece incongruente, ¿no? Usted dirá, ¿cómo es que el Señor le está pidiendo a uno
cuando uno no tiene. ¿Cómo es posible eso, verdad? Es que el Señor está probando nuestros corazones, hermano. Porque cuando Dios te pide que le des, es que lo que pasa es que Él te quiere dar y tú vas a recibir cuando tú das. Por eso es que se recibe, hermano, en el Evangelio. Nosotros recibimos dando. Y el que tiene es el que da. El que no tiene es porque no ha dado. Y le dice el Señor a la viuda por medio del profeta Elías, le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y entonces la respuesta de la mujer no fue, no, yo no, ¿cómo crees tú? No, fíjese usted qué ejemplar. Al contrario, la mujer dice, yendo ella para traérsela, ella no se resistió, ella dijo, bien, te voy a traer el vaso de agua. Y en cumplimiento, en obediencia a lo que se le estaba pidiendo, él la detiene y le dice, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Veo que me vas a dar, pero sabes una cosa, no me des solo agua, sino que también tráeme pan. Es terrible, hermano, es tremendo esto. Y que cómo es que el Señor nos está pidiendo, ¿no? Tú te dispones a darle y luego te dice, sabes una cosa, no me des solo eso, sino que te pido que me des un poco más. Ella le responde, oiga, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, dice. Solamente un puñado de harina tengo en esta tinaja y un poco de aceite en esta vasija. Y ahora recogía estos 2 leños, dice, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, y para que lo comamos y para que después de eso nos muramos. Elías le dice, no tengas pena, ya no me traigas nada. No le dijo eso, hermano. Acuérdese que Elías venía de parte de Dios. Y entonces le dice, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. El profeta Elías, como ministro del Señor, le dice a ella, a pesar de su necesidad, me vas a traer el agua y luego, aunque lo último que tienes es ese poquito de harina y ese poquito de aceite, hazme una torta pequeña. Estaba diciéndole entre líneas, ¿verdad? Y luego también haz para ti y para tu hijo. Pero tráeme a mí primero y luego comerás tú y tu hijo. Y le dice esta que es una promesa. Porque así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite disminuirá. Dice el verso 15, ella fue entonces, hizo como Elías le dijo, y comió él, y ella y su casa por muchos días. ¿Qué le parece? Esta mujer estaba siendo probada, pero a cada paso fue a traer el agua que el profeta le pidió y ahí estaba siendo probada y seguía siendo probada porque luego del agua el profeta le pidió una torta de harina y ella nunca dijo no, simplemente explicó y dijo, lo que pasa es que apenas tengo un poquito. Y Elías le dice, sí, vas a hacer una pequeña para mí, pero a mí me das primero y luego para ti, para tu hijo. Pero si lo haces, la harina no escaseará, ni el aceite disminuirá, y podrás comer tú hasta el día en que Jehová vuelva la lluvia sobre la tierra. Y tal como él lo dice, dice que comió él primero, y luego ella y su hijo, dice, por muchos días. Hermano, es un ejemplo de prueba. Y con esto, nosotros lo que vemos es que hay que darle al Señor primero. Dale al Señor primero. Y alguien dirá, bueno, pero es que en momentos de escasez el Señor sabe que yo no le puedo dar. No, en momentos de escasez precisamente por eso es que debes darle. ¿Y cómo nos cuesta entender esto, verdad? En momentos de escasez precisamente es cuando más deberíamos de entender que hay que darle porque es cuando más necesitamos recibir. Porque yo le digo a usted, le digo este versículo, ¿qué pues tienes tú que hayas recibido que no venga de su mano? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto del Padre de las luces. ¿Qué pues tienes tú que no hayas recibido de su mano? Porque todo lo que tenemos nosotros, hermano, Él nos lo ha dado. Y Él nos pide a nosotros que de lo que Él a nosotros nos ha dado,
y que no lo ha dado por gracia, hermano, por misericordia. Y tú dirás, lo que pasa es que yo me lo gané porque yo trabajo y que ese trabajo Él te lo dio. Y las fuerzas para trabajar Él te las dio y la gracia para permanecer en el trabajo Él te la ha dado. Y el Señor pide que nosotros le demos a Él, hermano. De hecho, nos pide que le demos a Él, hermano, un diezmo de eso. De hecho, nos pide que le demos a Él una ofrenda, hermano, para que su obra se mantenga, para que su obra sea sostenida, la obra del Señor. Y estamos siendo probados. Recuerde las palabras de Malaquías en el capítulo 3, verso 10. El Señor dice, probadme ahora en esto, dice el Señor, si yo no haré que se abran las puertas y las ventanas de los cielos con bendición, dice, hasta que sobreabunde, para que vuestra vida en el campo, dice, sea fértil. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Hermanos, estamos constantemente siendo puestos a prueba. Y voy a finalizar este análisis con el ejemplo de un rey, hermano. A ver si se recuerda usted qué rey fue el que, en vez de pedir grandezas, le pidió sabiduría al Señor. Dice así este pasaje, dice, se le apareció, dice Jehová a Salomón, en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te lo daré. Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David. Ahora él anduvo delante de ti y tú has hecho gran misericordia con él. Tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de mi padre, dice. Y yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de este pueblo que escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar. Da pues a tu siervo corazón entendido, le dice Salomón, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dice que agradó al Señor lo que Salomón pedía y le dijo, mire, él estaba siendo probado, porque has demandado esto y no has pedido para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días. Hermano, qué cosa tan tremenda. Yo le quiero decir, hermano, abramos los ojos porque usted y yo estamos siendo probados. El día de hoy estamos nosotros siendo probados. ¿Qué vas a hacer tú con lo que el Señor ha puesto en tus manos? Te voy a dar un consejo. Dale a Él primero. Y luego verás cómo habrá para ti y para los tuyos durante mucho tiempo. No busques ahora la satisfacción del ego, del antojo, del deseo de tu corazón. Y verás cómo también todas esas cosas el Señor te las va a dar. Como dice aquel pasaje, busca primero el reino de Dios, dice, y su justicia, y todas las demás cosas, dice, vendrán por añadidura. Dale al que le corresponde el primer lugar, la prioridad, y todo lo demás se ordenará, todo lo demás saldrá bien, como el Señor le dijo a esta viuda, no temas, no temas, solo dale a Él la gloria, solo dale a Él el lugar que le corresponde. Y esa mujer, hermano, esa mujer recibió esta fortaleza, esta provisión, esta consolación durante mucho tiempo, pero hubo una constante prueba, un constante seguimiento. Y lo dice el pasaje en 1 Corintios 3:13, que la obra de cada uno, dice, sea cual sea, el fuego la probará. Termino acá con este pasaje en el que el Señor está con sus discípulos en Juan capítulo 6 y lo que encontramos es a Jesús haciendo una multiplicación de panes y el proceso de prueba, dando lugar a más pruebas, dando lugar a un probatorio, hermano, multitudinario, porque entonces viene el Señor Jesús y les dice a ellos, después de que los discípulos sacan lo que hay en sus corazones para tratar de resolver la situación. El caso de Felipe, casi como la de un contador público, dice 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, una situación materialista. Después encontramos a Andrés, no hablando del problema, sino que proveyendo una solución para el problema, diciendo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantos? A mí me parece la actitud de Andrés una actitud correcta. Frente al reto, frente al desafío, frente al problema, llevar lo poco que tengas
y lo pongas en las manos del Señor, reconociendo que lo que le des a Él es algo muy poco. Le quiero decir esto con todo cariño y con todo afecto porque, hermano, cuando le demos al Señor tenemos que saber que lo que demos, no importa lo que sea, no es nada. Así como dice aquí Andrés, dice, aquí está este niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Le voy a decir, en ese momento eran muy valiosos. Normalmente tal vez valían unos cuantos centavos, pero en este momento en el que no había pan, saber cuántos kilómetros a la redonda por causa de la teoría de la demanda y de la oferta, hermano, el precio, el valor de estos bienes se había encumbrado, se había subido, porque eso es la inflación. Cuando bienes escasos son demandados por muchos consumidores y estos escasean. Estos panes valían muchísimo. Sin embargo, la actitud correcta de Andrés, ¿pero qué es esto para tantos? Aquí traigo esto es oro puro, son 5 panes y 2 peces. Esto es oro puro aquí. Esto salva vidas, esto suple necesidades. Esto vale oro, pero aquí lo traigo, Señor, y lo pongo a tus pies, sabiendo que no es nada, pero sabiendo que en tus manos, Señor, esto se puede multiplicar. Le digo que el proceso de prueba continúa, porque entonces viene el Señor Jesús y les dice a ellos, hagan recostar a la gente, porque el pasaje aclara, dice en el verso 10 y en el verso 11, dice que en el lugar, dice, había mucha hierba, como decir en buen chapín, ese lugar estaba lleno de chiribisco. Usted sí me entiende, ¿verdad? ¿Qué es chiribisco? Espero que no sea una palabra que ya no se use. Montarral, pues. Había monte por todos lados, hermano. La hierba estaba crecida. Y la costumbre habitual de aquella gente era que cuando comían, ellos comían recostados en el suelo, donde ponían un tapete, una alfombra, una manta. Pues esa era la forma como ellos comían. No como nosotros que ponemos una mesa y todo eso, no, ellos no. La forma oriental de comer todavía hasta el día de hoy es esa, hermanos. Ellos se recuestan, pero cuando hay chiribisco ya no se puede poner una mesa ahí, porque está el chiribisco, ¿no? A pesar de eso, dice que muchos se recostaron. Y dice que los que se recostaron fueron como 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Pero no dice que todos se recostaron. Así que ahí está otra prueba. La gente estaba siendo probada para que siguieran las palabras, el instructivo, la ordenanza que se les estaba dando, porque al decirles recuéstense, es como quien dice se les va a dar de comer en cualquier momento. Yo le digo, no había el olor de la comida, ¿no? Del que andaba por ahí, ¿no? Cuando uno va a comer, ya sabe uno que pues la comida está salpicando la cebolla en el sartén en la cocina, ¿no? Y el olorcito, ¿verdad? Se siente y usted dice, hay comida, pues vamos a comer. No, en este caso no había nada de eso. Evidencias físicas de la presencia de bienes para comer no había, hermano. Alimentos no se miraba por ningún lado. Todavía no se había generado el milagro. Fue hasta que la gente se recostó que entonces Jesús levantó los panes al cielo y hermano y se produce la multiplicación milagrosa de los panes. Yo lo que quiero vea que en este pasaje, así como en nuestra vida diaria, hermano, nosotros estamos siendo probados constantemente. Y dice que se recostaron y solo a los que se recostaron les dieron el alimento, solamente a ellos. Y todo ello fue una gran proeza de convencimiento, de fe por parte de los discípulos y también por parte de las personas que recibieron el beneficio. Bien, hermanos, vamos a dejar esta meditación. Acá está muy claro por todo este testimonio bíblico, ¿no? De que nosotros estamos siendo probados. Y vamos a darle gracias al Señor. Le pido que cierre sus ojos un instante. Vamos a tener este momento de oración. Padre, te damos gracias. Señor, te bendecimos. Agradecemos por estos momentos en que podemos meditar y reflexionar en tus palabras que son espíritu, Señor, y que son vida, tu palabra que no regresa vacía, palabra que hace la obra bienhechora en nuestro ser interior, la obra de transformación, pero también la obra de consolación, la obra de abrir nuestros ojos, porque tus palabras son el colirio, Señor, y además el bálsamo que cura todas nuestras heridas. La instrucción que necesitamos para sacarnos de la sencillez y de la simpleza, Señor, para que tengamos este instructivo y sepamos por dónde debemos de caminar. Yo te pido, Señor, que cada uno de los presentes tengamos muy claro y presente el hecho de que estamos siendo puestos a prueba en todo momento, en toda circunstancia, todos los días, Señor, y que esta prueba tiene como objetivo que nosotros no solo tengamos una fe más perfecta y más pura que el oro,
sino también que demos la demostración de que estamos listos para pasar al siguiente escalón, para la siguiente experiencia, para que se nos dé aquello que tú has prometido y que lo podamos recibir, Señor. Te agradecemos por este momento. Te pido para la iglesia, Señor, para todos los oyentes, una semana bendecida. Amén y amén.